El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno de Isabel. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para los opositores, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, la Iglesia Católica y los medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis. Según los militares, sus objetivos eran ocupar el vacío de poder que había ocasionado el gobierno de Isabel Perón para poner orden y terminar con la guerrilla. Pensando en qué cambios se propusieron hacer en la sociedad argentina, creo que de ahí queda bastante más claro dónde estaba lo que les dolía a las Fuerzas Armadas y a todos los sectores que se encolumnaron detrás de ellas, ¿no? Por alguna razón, la Argentina industrial era una fuente de conflictos. Y ahí es donde se produjeron los cambios más profundos, tanto en la política económica destinada ostensiblemente a desarmar esa Argentina industrial, como en la política represiva que apuntó bastante directamente allí. No se puede, digamos, analizar el golpe del 76 fuera de una historia de golpes en la Argentina que empezaron en el año 1930, efectivamente. Y todos conocemos la sucesión de golpe de Estado, la imposibilidad de que los gobiernos civiles se afianzaran. En cierto momento se habló de la existencia de un partido militar, en cuanto a que era el ejército que como tal intervenía y determinaba el curso de las políticas nacionales. Pero en realidad, mirando un poco eso, no hubo golpe de Estado que tuviera éxito si no contaba con apoyo civil. Ese apoyo civil, en general, de los círculos empresarios, agropecuarios, según la época, de sectores políticos. Y es verdad lo que tantas veces se dijo acerca de que los políticos, por ejemplo, los radicales, pero no solo los radicales, sino también los comunistas, los demócratas progresistas, los socialistas, golpeaban las puertas para que los militares derribaran a Perón. Y de algún modo el golpe del 76 se dio con un consenso social, de capas bastante grandes, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en los sectores urbanos. Al día siguiente de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado apoyando a las nuevas autoridades y anunció el otorgamiento de un importante crédito para la Argentina. El 29 de marzo, el general Jorge Rafael Videla es designado presidente de la República. El nuevo presidente de facto es presentado a la opinión pública en un comunicado de prensa oficial como un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y un ferviente militante católico. Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. En el gabinete de Videla se destacan el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y el de Interior, general Albano Arguindegui, último jefe de policía de Isabel Perón. Los gobiernos provinciales también fueron ocupados en su mayoría por uniformados de las tres fuerzas.
Se creó además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, CAL, también integrada por civiles y militares. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos, prevaleciendo los miembros del radicalismo y del peronismo. Nunca más uno lee cómo el 24 de marzo mismo, antes de que el golpe se anunciara públicamente, en la madrugada de ese día se tomaban locales sindicales, se detenían a dirigentes medios y de base, en su mayoría peronistas, en todo el gran cinturón de Buenos Aires. Y cómo, ahí hay un testimonio, ahí decían vamos a matar a todos los peronistas, mientras que resulta que algunos dirigentes sindicales peronistas estaban absolutamente con el golpe. También la Iglesia, con excepciones, por supuesto, no solo lo apoyó, sino que además confortó a los militares asesinos y torturadores. De manera que, esta es una lista incompleta, pero hablo de los elementos fundamentales, ¿no? En los que ese trípode de Iglesia, las llamadas fuerzas vivas, que son vivas en más de un sentido, y el ejército, que son el trípode en el que se apoya el Estado. Nunca fue el objetivo del golpe buscar aniquilar a la subversión o la lucha contra la subversión. Fue ocupar el vacío de poder para que el país pudiera salir adelante. Tiempo después, es nombrado ministro de Planeamiento el general Díaz Besone. Evidentemente, el caos del gobierno nacional amenazaba con llevar al caos a la nación. La situación económica estaba ya en la hiperinflación en marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas procuraron vanamente que se diera una solución institucional, cambiando a la Presidente de una ineptitud total. Esto es indiscutible. Esta fue una de las cosas inexplicables que hizo Perón cuando nombra a su esposa vicepresidente, una mujer que no tenía absolutamente ninguna idoneidad, y con ministros como López Rega, cuya delincuencia fue probada y está establecida. El caos continuaba. El propio doctor Balbín llegó a decir que soluciones había, pero que no estaban a la vista. A raíz de esta situación, las Fuerzas Armadas se hacen cargo del gobierno. Su propósito no fue acá instalar una dictadura sine die, sino restablecer las condiciones para volver a llamar a elecciones y restablecer las instituciones constitucionales. Cuando los personeros de la dictadura dicen que la situación era descontrolada y que caótica, es cierto, era descontrolada y era caótica. Ahora, ellos lo que hicieron fue caotizarla más y aprovechar esa situación caótica para montar una máquina de exterminio en gran escala que en pocos años produjo el aniquilamiento de una cantidad de gente que se puede estimar en no menos de 20.000 personas, incluyendo los muertos y los desaparecidos, y probablemente mucho más, que fueron ejecutados con métodos atroces. En su primer discurso, Videla prometió un orden justo en el que valdrá la pena trabajar y sacrificarse. Para nosotros, agregó, el respeto a los derechos humanos es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción. Es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad. La llamada lucha antisubversiva fue un plan de represión a las organizaciones sociales que no compartían el pensamiento de los integrantes del gobierno militar, quienes necesitaban acallar cualquier resistencia a su modelo económico y político. La disciplina de la represión se dice que
estaba destinada a eliminar la subversión. Bueno, de hecho, una parte del aparato represivo estuvo dirigido a eso, ¿no es cierto? Pero sí, en la medida en que el concepto de subversión se empezaba a ampliar y extender y a abarcar a todos los que directa o indirectamente se podía decir que simpatizaban o que no odiaban suficientemente a la subversión, de hecho el objetivo terminó siendo otro. El objetivo terminó envolviendo cualquier voz disidente de la sociedad. Desde mi punto de vista, el golpe militar de 1976 fue dado para implantar un plan económico que asegurara a las clases dominantes poder concentrar la riqueza en unas pocas manos. Este fue el motivo central, y para eso, para implantar ese plan económico, era necesario destruir el nivel de organización que había logrado grandes sectores del pueblo. Esta organización se daba a todo nivel, desde centros de estudiantes, comisiones internas de fábricas, asociaciones de profesionales, docentes, y era imposible para el gobierno militar llevar a cabo la política económica sin destruir este nivel de organización. Por eso es que la represión a partir del golpe de Estado va centralmente dirigida a los miembros y los dirigentes de este tipo de organización. En cuanto a lo económico, las medidas de saneamiento hicieron pensar sobre todo los jefes del movimiento revolucionario, que la persona indicada era el doctor Martínez de Oz, que llevó a cabo un plan que tiene muchas connotaciones que se parecen al que está en vigencia en estos momentos y que ha puesto en marcha el doctor Cavallo. El 2 de abril de 1976, el ministro doctor José Alfredo Martínez de Oz anuncia su programa económico. El programa que enuncié el 2 de abril estaba destinado no solo a hacer frente a las dificultades circunstanciales, como podía ser un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Yo les diría algo que la gente al principio cree un contrasentido, que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene muchas más autoridad política. Un gobierno de facto, militar, siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, y tenemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar. Parece un contrasentido. Los militares vienen a proponer un programa de reordenamiento social en base al mercado, pero con una condición. Hay una corporación, ellos, que no cede poderes, más bien los alarga, los engrandece. Entonces Martínez de Oz hacía un liberalismo manco, un liberalismo truncado, que correspondía al resto de la sociedad, pero había una corporación intocable. Esta corporación pretendía disciplinar por el mercado al resto y tener el derecho, sin embargo, a quedarse fuera del mercado. Estas políticas económicas que comenzaron para marcar un momento histórico a partir del discurso que hace el ministro de Economía Martínez de Oz desde el 2 de abril de 1976, se mantuvieron prácticamente durante 20 años en la economía argentina. En el primer semestre de 1976, los precios al consumidor aumentaron un 87,5%, garantizando la ganancia empresarial,
Se redujeron los sueldos o se despidió personal del Estado. Se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del salario real de todos los trabajadores fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados a los grandes grupos económicos del 17% del Producto Bruto Interno. En términos estructurales se podría decir que la dictadura militar empieza a realizar el programa de una contraofensiva capitalista a nivel mundial que en ese momento se insinuaba recién. Fuimos lamentablemente adelantados en ese tema junto con la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, como que esa contraofensiva a nivel mundial, esa respuesta a la crisis del esquema de las políticas keynesianas, al problema energético, a una serie de cuellos de botella que van desde lo tecnológico a lo político, pasando por lo social, el papel de los sindicatos, etc. En Argentina se sobreimprime o se combina con un ataque muy claro a lo que fue el poder de las organizaciones populares, o si se quiere decir en términos más generales, de las clases subalternas desde los años 40 hasta la fecha. El país fue dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Cada región tendrá así su LRD, lugar de reunión de detenidos, clave usada por las fuerzas de seguridad para nombrar a los campos de concentración. Llegaron a funcionar más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad: la Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, La Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, La Ribera, son solo algunos de ellos. Lo que quiero explicar es que cuando uno habla de centros clandestinos de detención, muchas veces se tiene la idea de lugares ocultos, perdidos en el medio del campo, o incluso muchas veces me han preguntado si estaban bajo tierra o si estaban muy escondidos. Y bueno, creo que es bueno recordar o aclarar de que los centros clandestinos de detención en su gran mayoría eran instituciones oficiales, comisarías o edificios del Ejército, o de la Marina o de la Fuerza Aérea. No hubo represión, hubo guerra. El gran problema, la gran problema que se genera acá es que luego se juzgan los excesos fuera del marco de la guerra. No se puede hablar de represión, hubo una guerra, y hubo una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, era cuestión de investigarlos, pero de investigarlos sin parcialismo. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y de las policiales, precisamente por haber cometido excesos. No fueron excesos, no fue gente a la que se le iba la mano, sino que fue un plan muy burocráticamente organizado. Había un conjunto reducido de personas que podían decidir sobre la vida o la muerte de los desaparecidos, y esa decisión no salía de las manos de ese conjunto de 10 o 15 personas que eran los jefes operacionales, lo cual hace suponer, y hay un montón de evidencia sobre esto, que cada caso era analizado con un expediente detrás, una evaluación y una decisión a la que alguien seguramente ponía su firma. El método de la desaparición de personas, llamado en Europa la conocen como la muerte argentina, porque es la primera vez que se realiza este sistema en gran cantidad de personas. Antes se secuestraba a un político, es decir, las mafias políticas lo hacían entre sí, pero jamás así en forma oficial, desde arriba. Según el informe presentado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, la represión fue una acción terrorista realizada desde el Estado, dividida en 4 momentos:
el secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino y la ejecución. Los secuestros se realizaban generalmente por la noche en los domicilios de las víctimas, con gran ostentación de armas y despliegue de personal y vehículos. También se realizaron secuestros en los lugares de trabajo. La policía de la zona, que era previamente avisada, convertía al lugar del secuestro en territorio liberado. Luego del secuestro, se procedía al saqueo de la vivienda y en algunos casos se obligaba a la víctima a ceder la propiedad a sus secuestradores. La gente cuando era detenida, que es la gran confusión que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que trate de ponerse... Lo que más impresionaba era la cantidad de gente y la cantidad de tiempo que hace pensar que el método de la desaparición de personas y de incluso mantenerlos vivos tanto tiempo y todavía más de que algunos fuéramos liberados para que el resto de la sociedad pudiera enterarse de la existencia de estos campos de concentración y de la existencia de tanta gente viva dentro de estos campos de concentración, lograra diseminar el terror de una manera que difícilmente se hubiera logrado asesinando directamente a los detenidos, porque aunque parezca mentira, es mucho más terrible tener una persona querida desaparecida, es decir, no saber dónde está, no saber si está o no está, no saber si está viva o está muerta, que tenerla muerta, que tener la certeza de que está muerta, porque la certeza de la muerte provoca indignación, odio y necesidad de justicia y necesidad de reclamo. En cambio, la incerteza, o más aún cuando nosotros éramos liberados y dábamos noticias a los familiares de que estaban todavía vivos, provoca al revés, quizá la duda de que si hacemos algo, a lo mejor lo matan. Es decir, provoca la parálisis de todos aquellos vinculados a los desaparecidos, ¿no? Entonces, creo que este es el origen de por qué los centros de detención clandestinos, para el no saber de los familiares, por qué algunos tenían que ser liberados para actuar de correa de transmisión de este horror, y que el horror realmente llegara como a todas las células de la sociedad, y que todos aquellos que insistían, digamos, en pedir, en reclamar, en luchar en contra de esta dictadura asesina, tuvieran miedo y dejaran de hacerlo. Llegamos a septiembre del 76, en que son los secuestros sistemáticos de estudiantes secundarios. Distintos compañeros empiezan a ser secuestrados, pero todo esto fue muy rápido porque muy rápidamente fuimos desapareciendo uno y otro, cuando no en grupo. O el campo de concentración, o donde estaban nuestros compañeros de aula, nos encontrábamos con todo eso cuando nosotros mismos éramos desaparecidos. Yo estaba sobre espaldas, mi calabozo, con Claudia Falcone, que tenía 16 años. A mi costado estaba Pachito López Montaner, de 15 años. Horacio Húngaro, Daniel Racero, María Clara Ciocchini. Todos compañeros de la coordinadora. Hablábamos por ahí siempre de comidas, teníamos mucho hambre, hablábamos de comida, de qué ganas de comernos esto, aquello. No, vamos a salir y cuando saliéramos nos vamos a encontrar todos juntos, y vamos a ir a comer y vamos a ir a tomar cerveza.
yo tuve la particularidad por ahí que me aferré mucho a Claudia por el hecho de estar con la que hablaba continuamente. La mayoría te decía, ni bien entras, bueno, ahora vas a ir a la máquina de verdad, a ver, y la mayoría la pedía como máquina de verdad porque creía que era en una aguja que marcabas entonces uno la pedía, y cuando se iba encontrando en el cuarto y veía que estaba siendo desnudado y veía que estaba siendo atado, que no era tan así cuando empezaban los golpes o cuando empezaba la picana, uno se encontraba con que, porque no era un nombre al principio ni qué actividad podía tener uno, la mayoría de los casos no había posibilidad, sino que se encontraba enseguida con la carne quemada y con los dolores encima. La mayoría de nosotros por ahí tuvimos la complejidad encima que nos tocaba hombres muy feroces por placer mismo, desde el Lobo Vides. Entonces que la primera instancia era arrancarte las uñas por ahí con alguna tenaza, y después volvías a la celda todo quemado, ya sin poder, y ahí, bueno, recién podías encontrarte con la voz de otro que te iba diciendo en dónde uno estaba, pero ya uno lo había descubierto. Y cuando me vienen a buscar para trasladarme a la noche, le pido a un guardia que me deje verla. Y me dejan verla y bueno, y por ahí eso, porque yo ya lo había discutido con ella, porque ella, Claudia, ¿no? Uno piensa 16 años, decía que no podíamos conformar una familia porque había sido violada por atrás, por adelante. Por ahí eso yo no lo ponía en relevancia, le digo, dejate de bromar. Giraba en torno a eso. Después decía, bueno, recordame siempre. Y cuando me vienen a buscar, me llevan y que te gritan, recordanos. Y bueno, eso que te vas para siempre. Es terrible porque uno piensa que todavía están con esa tortura. Que están libres. Yo lo denuncié a cada uno de ellos. Algunos los enfrenté en juicio, pero que por una u otra razón, por obediencia de vida, por punto final, por indulto, están libres. La mayoría de estos detenidos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes en cementerios bajo la denominación de NN, incinerados o arrojados al mar. Este es el motivo por el cual no se habla de muertos, sino de desaparecidos. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, documentó más de 9.000 casos de personas desaparecidas, pero aclaró que existían muchos más casos, ya que no todos fueron denunciados. Los organismos defensores de derechos humanos reclaman por 30.000.
Quiero también señalar que se dice por qué razón hubo aquellos muertos no identificados NN. No siempre era fácil la identificación. Hombres que tenían y mujeres con sus impresiones digitales borradas, con sus dientes cambiados para no ser reconocidos, con documentos falsos, eran NN, así fueron enterrados. Según un estudio del coronel Prudencio García, del Ejército Español, a lo sumo había 1.500 guerrilleros, sumando todos los grupos guerrilleros en el país, de manera que, suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los 28.500 que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor sino en contra de la lucha armada como salida a los problemas del país. El más alto porcentaje de las desapariciones se produjo entre dirigentes de organizaciones gremiales y estudiantiles. Especialmente las víctimas fueron delegados de comisiones internas de fábricas denunciados por los directivos de las mismas. Otras víctimas fueron militantes de diferentes agrupaciones políticas, miembros de organizaciones guerrilleras, intelectuales, religiosos, abogados defensores de los derechos humanos, familiares de desaparecidos que reclamaban por estos, docentes y estudiantes. El general Galtieri, que era en el año 77 comandante del segundo cuerpo de ejército en Rosario, ordenó el allanamiento, o el ataque, mejor dicho, porque fueron tropas organizadas de gendarmería y del ejército. Abrieron brutalmente una casa y el vecindario logró ver a través de las ventanas cómo llevaban a los ocupantes de esa casa, que era un matrimonio de jóvenes ciegos, y a su pequeño hijo de 3 años, y también se llevaban al perro Lazarillo de los ciegos. Horas después llegaron los camiones del ejército que se llevaron todos los muebles, hasta los juguetes del chico, hasta el triciclo de ese pequeño niño. Hasta los vecinos vieron cómo se llevaban la araña que le habían regalado el vecindario a esa pareja de ciegos. Esos ciegos murieron en la tortura. Los militares querían saber dónde estaba el hermano del ciego. El hermano del ciego había sido un dirigente de la izquierda peronista y torturaron a esos 2 ciegos para sacar esos datos. Los ciegos murieron. Nos imaginamos el horror de esos ciegos que no sabían en el momento que le iban a aplicar la picana eléctrica y no sabían lo que le estaban haciendo. De ahí su muerte. El pequeño hijo fue entregado después a una amiga del matrimonio y pudo criarse con una abuela. Pero tal vez lo más perverso de todo esto es que la casa de los ciegos, que era propiedad de ese joven matrimonio, fue dada a la Gendarmería Nacional, y la Gendarmería Nacional instaló allí un club para los suboficiales. En ese club se hacían asados, se festejaban los cumpleaños de los suboficiales y también se hacían las fiestas de casamiento. Y fue ocupada, esa casa quedó ocupada hasta el año 1994. Esa casa ha sido alquilada por los organismos de derechos humanos y se llama Casa de la Memoria. Claro que no eran inocentes, entre comillas, desde el punto de vista de determinados voceros que dan diploma de inocencia a las víctimas para perdonar a los victimarios, como si las víctimas lo hubieran encargado de esa tarea. Era gente, bueno, se sabe, eran estudiantes, el 30% eran obreros, bueno, de la gente que trabajaba más del 50%. Había intelectuales, había periodistas, había hombres de teatro, había hombres de letras, había curas incluso, sacerdotes. Gente, bueno, el ejemplo de La noche de los lápices es muy claro, es decir, gente que peleaba por cambiar una situación de injusticia en el país. La represión no se desarrolló solamente en territorio argentino. Las dictaduras de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, entre otras,
se complementaron en un macabro plan de secuestro de personas e intercambio de informaciones que posibilitó la persecución de las víctimas más allá de las fronteras. A este plan represivo internacional, los militares lo denominaron Cóndor. Inclusive la red represiva y de acción psicológica llegó a actuar en España, Francia, México y Venezuela, creando tensiones entre los gobiernos democráticos de esos países y el nuestro. El objetivo represivo del gobierno se cumplió ampliamente. La sociedad vivía bajo el terror o disimulaba cierta indiferencia para no asumir lo que estaba pasando. El discurso del Estado, acompañado por una fuerte censura, se incorporó a ciertos sectores de la sociedad que comenzaron a autovigilarse, a controlar a sus propios hijos, familiares y vecinos. Las ideas y hasta la vestimenta eran censuradas por quienes por miedo o por aceptar el abrumador discurso que el gobierno difundía por todos los medios, actuaban como censores de sus pares. El éxito de la película Fiebre del sábado por la noche con John Travolta provoca el estallido de la moda bolichera. Miles de despreocupados jóvenes argentinos muestran sus destrezas en las pistas. Comienzan a verse los efectos del vaciamiento intelectual y cultural, producto del accionar del aparato represivo. Desaparecen los escritores Haroldo Conti y Paco Urondo y el historietista Héctor Oesterhel, autor de El Eternauta. El hecho de autojustificar la cobardía, como pasó, de decir, y bueno, algo habrá hecho, ¿no? Y una especie de sensación de crueldad general. Crueldad en el sentido exacto de la palabra. No me importa lo que está pasando alrededor, me importa lo que me está pasando a mí. De alguna manera muy distinta en cuanto a la justificación, pero igual en el contenido está pasando con la cultura generada por Menem respecto al dinero. No me importa que los demás estén mal, yo estoy bien, la estabilidad me favorece. Pensar la política desde mí y no desde lo político, o sea, desde el resto de la gente. Se plantea el tema de la culpa, ¿no? Por ejemplo, se piensa que los que sobrevivieron de los campos de concentración, por algo habrá sido, por algo habrá sido al revés, ¿no? Que de un modo explícito o implícito está la sospecha de que delataron y entonces se salvaron por eso. Todos. Y esto no es así. Porque hay muchas cosas que están mantenidas en la oscuridad. Porque hay gente que esa oscuridad le viene bien, no quiere saber. Porque efectivamente hay un conflicto entre el olvido y la responsabilidad, ¿no? Me refiero incluso a la responsabilidad de saber. Los montoneros realizaron todavía en 1976 algunas acciones militares, pero su cúpula emigró al exterior y poco quedó de la organización. El 17 de junio, la joven montonera Ana María González coloca un explosivo bajo la cama del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardoso, quien muere en el acto. El 2 de julio, otra bomba montonera colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causa la muerte de 18 personas, quedando heridas otras 66. Vamos a decirlo en términos bíblicos, porque el hombre nuevo es una terminología tomada en última instancia del Evangelio. ¿Quién podía decir que no iba a ser Pedro para negar 3 veces? ¿No? Este es el asunto. Y la única forma de evitar eso, y nadie puede garantizar antes de pasar por la tortura que no va a hablar, la única forma de evitar eso era morir antes de la tortura. Y allí fue que se estableció, para los miembros de la conducción, la obligatoriedad de la pastilla de cianuro.
para no entregarse vivos. ¿Por qué la pastilla de cianuro? Porque uno podía estar armado y combatir, pero eso no garantiza que no caiga vivo. Uno puede caer herido y uno se le pueden acabar las balas, pueden ocurrir mil accidentes por los cuales, a pesar de estar armado y de combatir, ser capturado vivo. Como esto fue todo un gran debate dentro de la organización, en realidad la conducción recibió una crítica generalizada de la organización, y la crítica consistía en decir que se establecía un privilegio para los miembros de conducción, que los miembros de conducción, teniendo pastillas de cianuro, tenían el privilegio de no ir a la tortura, y el resto de los militantes no tenían ese privilegio. Y allí fue entonces que se decidió generalizar el uso de la pastilla de cianuro para evitar la delación en la tortura. Vamos a empezar por un principio. La estrategia nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente, es tomar el poder con el mínimo costo posible. Porque cuando uno ve a Firmenich o a Galimberti, bueno, ese retrato que desde el poder se intenta dar de lo que fue la militancia revolucionaria aparece confirmado, porque esa gente es realmente repulsiva. Pero esa no era el conjunto de la militancia, el conjunto de la militancia era otra clase de gente. Y entre esa gente que los militares mataron y que alguna de esas conducciones mandaron irresponsablemente a la muerte, había gente espléndida, había gente fantástica, la mejor gente que yo he conocido en mi vida, con un grado de entrega, de sacrificio, de generosidad, de desprendimiento admirable. El 19 de julio cae abatido por las fuerzas de seguridad el jefe máximo del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho. El golpe era demoledor, no sabíamos cómo venía. En todo caso, lo que ocurrió que de hecho yo asumí la dirección del PRT por ser el único miembro que quedaba del Buró Político. No obstante, intentamos hacer la operación que se llamó Gaviota, que fue, esa sí que fue la última operación del RP, que fue intentar volar el avión presidencial, ¿no? en el Aeroparque de Buenos Aires. Y que en realidad hubo un fallo hasta el día de hoy inexplicable, porque fue una carga explosiva que se puso debajo de la pista del aeropuerto, en uno de los canales que sale, no sé si no el Arroyo Maldonado, bueno, hay un canal que pasa por abajo de la pista. Iba en el avión, iba Videla y Martínez de Oz, ¿no? Que era como una especie de regalo, ¿no? Videla y Martínez de Oz y parte del gabinete, etc. Pero Videla y Martínez de Oz, ¿no? Y se hizo la operación, pero yo no sé técnicamente exactamente qué pasó porque fue insuficiente. El avión levantó vuelo mucho antes del punto ese que teníamos calculado, entonces se zamarrió, digamos, se sacudió, pero no cayó, ¿no? La pista se destrozó, eso fue obvio, ¿no? Una operación muy compleja. Prácticamente esa fue la última operación del RP en la Argentina. A pesar de la escalada represiva, los trabajadores intentaron resistir la ofensiva del gobierno militar. Entre julio y septiembre de 1976 comenzó una oleada huelguística de los mecánicos en las fábricas automotrices de Ford, General Motors, Peugeot y Fiat. Se les respondió con una brutal represión, secuestros, desapariciones y con la Ley 21.400, que estableció penas de 1 a 6 años a quien participara de una huelga. También en octubre, para enfrentar el aumento de la jornada laboral y el despido de 260 empleados, el gremio de Luz y Fuerza comenzó un plan de lucha que concluyó en febrero de 1977 con la desaparición, entre otros, del dirigente Oscar Smith. Rodolfo Walsh creó una serie de instrumentos de difusión alternativa que funcionaron en la más absoluta clandestinidad. Había, por un lado, una agencia de noticias clandestina, lo cual daba como resultado una sigla que era ANCLA.
que era un juego, era un juego de palabras, porque ancla aludía a la Marina. Cadena informativa era una hojita, una breve hojita, donde había 3 o 4 noticias, o a veces una sola desarrollada. Esos dos instrumentos que Walsh creó fueron motivo de muchas discusiones internas en Montoneros, porque nosotros éramos militantes de la organización y contábamos con los recursos de la organización para hacer esto. Pero había una disidencia de criterio de cómo tenía que ser. La conducción de la organización sostenía que esos tenían que ser órganos de propaganda, que tenían que difundir la política de la organización. En cambio, Rodolfo y la gente que trabajábamos con él sostenía que no tenía que ser un órgano de propaganda, que tenía que ser un órgano informativo, que lo que era importante es que la gente supiera lo que estaba pasando, y que era un instrumento de liberación de la gente del terror, saber y conocer las cosas. Bueno, esa diferencia de criterio duró, bueno, hasta que a Rodolfo lo mataron. Un pelotón de la ESMA intentó secuestrarlo, Astiz era el encargado de reducirlo, él se resistió con una pequeña pistola 22. Se resistió al secuestro, que intentó un grupo operativo de 20 personas, con armas largas, con vehículos, y lo mataron. Y después, tengo que ser justo, Rodolfo Walsh se defendió y murió a tiros. La prohibición de tocar temas como el aborto, las píldoras anticonceptivas en los programas de radio y televisión de los medios que manejaba el gobierno, que les repito, eran prácticamente todos los canales por de pronto, no había ninguno privado, y todas las radios menos Rivadavia y Continental, en la que yo trabajaba, y Radio Colonia, que también era privada. Todo el resto pertenecía al Estado, o sea que los colegas que trabajaban en esas emisoras estaban absolutamente amordazados. Los militares habían fijado parámetros muy fijos y muy cortos para que nos podamos mover los periodistas. Podíamos hacer muy pocas denuncias. Recuerdo de aquella época de censura una anécdota. Una vez se publicó en el diario Clarín, yo estaba interinamente a cargo del diario, se publicó un hermoso artículo, un hermoso cuento, específicamente de Julio Cortázar, que vivía por supuesto en París, y que era un cuento literario, no tenía nada que ver con ninguna realidad, ni con la de acá, ni con la de ningún lugar. Y el entonces secretario de Información Pública, el que se encargaba de la relación del gobierno militar con todos los medios, que era el general Llamas, me llamó y me objetó ese cuento de Cortázar en el diario, porque decía que Cortázar era un conocido subversivo internacional que no podía tener cabida en los medios argentinos. Obviamente el general Llamas nunca más nadie se acordó, y Julio Cortázar sigue siendo la memoria de él ya sigue siendo un monumento vivo a la literatura argentina. Yo lo referiría, por ejemplo, a un editorial de La Nación, cuando todavía el gobierno militar estaba en el gobierno, aunque en el poder, aunque ya muy caído, destinado a conmemorar el 7º aniversario de la toma del gobierno en el año 76, que era realmente, era como ese tipo de reacciones de una dama que se encuentra un ex amante en la calle, y si él trata de saludarlo, le dice: señor, creo que no hemos sido nunca presentados. Es decir, de alguna manera era como si La Nación nunca hubiera tenido nada que ver. Creo que es muy ilustrativo comparar ese texto con los textos que siguieron a la instauración del gobierno militar. Yo recuerdo uno realmente escalofriante, en el cual La Nación incitaba a una vigilancia muy estricta, en la cual señalaba que, diríamos así, no era necesario ir tan lejos como una afirmación ideológicamente inaceptable.
que a veces la ubicación de un adjetivo, la reticencia en el uso de un verbo, son también muy reveladoras y que todo eso debe vigilarse con particular escrúpulo. Es decir, estaba invitando a, diríamos, a una inquisición de los medios de circulación masiva, que fue realmente más allá de lo que el proceso trató de hacer y sabía hacer. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Y no solamente desaparecieron personas, sino también desaparecieron libros. Es decir, hay un famoso comunicado del entonces teniente coronel Gorleri, que era un oficial de Menéndez, del tercer cuerpo de ejército en Córdoba, donde su misión era quemar libros en el patio del cuartel. Los comunicados de él se publicaron por todos los diarios, de manera que es un documento público, donde señalaba este teniente coronel que se hacía la destrucción de los libros por Dios, patria y hogar, que era el eslogan de Franco en los años en que él hizo el golpe de Estado contra la República Española. Yo era un cronista del informativo. Yo a la vez hacía un programa de folclore y una vez había pautado un tema de Mercedes Sosa y el gerente de programación me dijo que el tema no podía ir. Cuando le pregunto por qué, me dice porque dice la palabra pobre. Yo me quedé mirándolo y él me dice de vuelta, imagínese, dice pobre. Y yo me fui frente a la estupidez, no frente a la persecución. Yo digo, no puedo trabajar con un tipo que sea tan imbécil. A veces nada más que por el hecho de ser un buen artista y pensar un poco, ya estaba incluido en listas negras. A veces era porque el funcionario, por si acaso, como era un gris, digamos, no era un blanco ni negro, pero podía ser una persona de esas que podía ser sospechada, era prohibida, el funcionario no la llamaba. Personalmente, muchos de nosotros supimos de haber sido citados o nombrados en algún proyecto y decir no, porque está prohibido. Yo tendría más o menos 6 años, 7. Yo me acuerdo que gritaba contenta, ¿viste? ¡Viva el flaco Videla! En el colegio, en las reuniones así con los compañeros. Entonces yo decía, pensándolo años más tarde, yo decía, ¿cómo pude ser tan basura? Mira cómo pensaba yo. De decir eso mientras a mi papá lo estaban matando en esa fecha de pronto. Entonces mi abuela me decía, con la cual ya no tengo mucho trato, que era lo mejor que yo podía hacer. O sea que mi mamá en ese momento no me iba a decir, Mariela, Videla está haciendo esto, porque yo iba a mis compañeritos y encima que era re charlatana, Videla me dijo mi mamá que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces es como que de repente yo, por ejemplo, me imagino el dolor de mi mamá escuchando a su hija diciendo viva Videla y teniendo que callarse la boca y no poder decir, Marielita, no, esto es así, ¿entendés? Y para seguir de repente viviendo, bueno, tener que dejarme... En enero de 1977, el demócrata James Carter asume la presidencia de los Estados Unidos. Declara que la base de su política exterior será el respeto por los derechos humanos y que los gobiernos que los violen se verán en problemas con Norteamérica. En febrero se produce la primera huelga de importancia contra la dictadura militar. Los trabajadores de Luz y Fuerza paralizan las centrales de Capital Federal y Gran Buenos Aires en protesta por el despido de sus dirigentes gremiales.
El 17 de marzo de 1977, el episcopado argentino, ante el insistente reclamo de los familiares, se dirige en un ambiguo documento a la Junta Militar, haciendo mención por primera vez al drama de los desaparecidos. La jerarquía eclesiástica tuvo una actitud complaciente para con el régimen. Hubo honrosas excepciones, como la del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, muerto en un sospechoso accidente. También los sacerdotes palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio por un grupo de tareas y la prédica permanente y comprometida de obispos como Jaime de Nevares y Miguel Esaine, entre otros. Ahora, ¿por qué la iglesia es señalada como inoperante? Hablar se hablaba, pero no estaba acompañado por la actitud que hubiese sido, a mi entender, necesaria. No fue la misma actitud la que se tuvo con el proceso, donde la vida humana no valía nada, que la que se tuvo con Alfonsín, con el tema del divorcio. También hubo gente de una valentía, Jaime de Nevares. Este es el primero. Cualquier otro obispo que quiera compararse le queda muy atrás, a mi entender. Y después, sin duda, Monseñor Nova y Esaine, que conformaban el trío. Después veníamos otros, pero más atrás, ¿no? Las madres me echan en cara que salvé 3, ¿por qué no salvó 30.000? Porque yo no iba a Lesma a buscar gente, la gente que salvé es la que vino a buscar ayuda, y fueron 3. Lo que les puedo decir muy claramente es que si nos hubiéramos puesto fuertes como nos pusimos al final del 78, bueno, si nos hubiéramos puesto firmes antes, ¿cuántas vidas hubiera podido salvar? Sin dudas, la principal oposición al gobierno militar se llevó adelante desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La más importante y novedosa fue la que aglutinó a las madres de desaparecidos en la Plaza de Mayo. Estas mujeres comenzaron a caminar por la plaza sin abandonarla, reclamando por el paradero de sus hijos ante el cierre de puertas de ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias y cualquier otro lugar donde buscaron respuestas. El comienzo de las madres fue un comienzo para mucha gente muy insólito. Nosotras íbamos a todos los lugares, nos encontrábamos en los mismos lugares, pero era un golpear puertas y sentirnos tan despreciadas, tan maltratadas y a veces ignoradas. Íbamos al ejército, íbamos a la marina, a la aeronáutica, a las cárceles, a la policía, a todos los lugares donde creíamos, unos porque eran organismos que lo iban a buscar y otros porque, bueno, eran los que supuestamente tenían a nuestros hijos. Y ninguno nos satisfacía. Azucena dijo, basta, no podemos venir más a estos lugares, nos tratan mal, no nos atienden, se burlan de nosotras, vamos a la plaza, llevemos una carta para Videla y bueno, y que nos diga dónde están nuestros hijos. Y así el 30 de abril de 1977, 14 madres fuimos a la plaza por primera vez, nos sentábamos todas en un mismo banco, veníamos temprano, algunas llevábamos un tejido, yo venía de La Plata, que era muy lejos para mí, que nunca había salido de mi barrio, de mi pueblo pequeño. Era como, me acuerdo que me había hecho 2 batones, porque dije, ¿cuánto voy a venir? Unos pocos días, porque van a aparecer los chicos, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Y bueno, con esa ingenuidad que tuvimos, nos fuimos quedando, éramos muchas sentadas en un banco. La policía vino con los palos y dijo, señoras, hay estado de sitio, caminen, acá no se pueden quedar, caminen, caminen, caminen. Y nos fue pegando y nosotras fuimos caminando. Nos llevaron hasta el monumento a Belgrano y ahí nos permitieron caminar, pero no alrededor de la pirámide. Hasta que después de mucho pelear, de muchos días, conseguimos caminar alrededor de la pirámide. Yo quiero decir que Azucena era la madre que organizó a las madres. En octubre de 1977 se hacía la primera marcha a pie a Luján. La iglesia preparaba una marcha de 1 millón de jóvenes, nosotros dijimos, tenemos que ir. Dijimos, ¿cómo nos vamos a encontrar? Unas en un lugar, otras en otro. Pañuelo en la cabeza está bien, porque de noche las cabezas se ven, aunque sea tarde. Ay, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos que todas teníamos guardado, así que el primer pañuelo fue un pañal de los chicos. Viene diciendo que tiene un hermano desaparecido, era un chico rubio, como todos saben, muy jovencito, que se llamaba Gustavo Niño, y que no tenía madre, y que no tenía padre, y que quería hacer la denuncia al hermano. Nosotros decíamos, ay, cuídate, que tenemos miedo que te lleven. Y él decía, no me va a pasar nada. Cuando estábamos reuniendo dinero para la solicitada, el 8 de diciembre de 1977, este hombre, que no era otro que Alfredo Astiz, entró a la iglesia Santa Cruz con un grupo de hombres y besando a las personas que había que secuestrar, porque eso fue lo que hizo,
las marcó para que cuando salían de la misa, en la que también se juntaba dinero, se provocara y la Marina hiciera el secuestro, la Marina junto con algunas otras fuerzas, de una monja francesa, un grupo de jóvenes, y Esther Balestino de Cariaga y Mari Ponce, que estaban en la misa. Fue tremendo, fue terrible, ese día fue fatal. Con Azucena estábamos desesperadas, yo decía, Azucena, hay que parar la solicitada, ella me decía, no, Eve, tenemos que hacerla. 8 de diciembre de 1977, el día 9 fueron a buscar, secuestraron a una monja, Leonie Duque, en la misa. Alice Dumont, que era la que realmente nos acompañaba, la secuestraron al otro día, y el 10 de diciembre, el día que salía la solicitada, el 10 de diciembre de 1977, cuando Azucena va a comprar el diario a la esquina de la casa, también la secuestran a ella. La secuestraron, la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí fueron violadas, torturadas y asesinadas. El hoy famoso, desgraciadamente famoso asesino, Capitán Astiz, que se infiltró en las filas de las madres para provocar el secuestro, con el fin de desarticular el movimiento, cosa que no consiguió, porque nos dimos cuenta que no podíamos abandonar la plaza. Al otro jueves fue muy difícil volver, solo 21 madres subimos otra vez a la plaza, pero le ganamos la batalla y no pudieron con nosotras, ni creo que van a poder. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Además de las madres, actuaron otras organizaciones, como el Servicio de Paz y Justicia, que trabajaba en Argentina desde 1974, a cuyo dirigente Adolfo Pérez Esquivel se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1980 por sus denuncias contra el gobierno militar. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, creada en 1937. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, formada en 1975. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, creada en 1976 por familiares que se encontraban en los lugares a los que concurrían para intentar averiguar sobre el destino de sus seres queridos. Su primera movilización pública terminó con 350 detenidos en octubre de 1977. Yo tuve muchas entrevistas con el nuncio, con Pío Lage. Le digo, bueno, pero usted tiene que hacer algo con todo esto. No puede ser que usted como nuncio no actúe concretamente sobre esto. Bueno, se enojó muchísimo. Me dice, ¿y qué quiere que yo haga? Yo soy un nuncio, soy un delegado del Papa y yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no son capaces de hacer. Muchas mujeres fueron secuestradas embarazadas y dieron a luz en los campos de concentración. Es terrible, pero era así. Elegían a los bebés de acuerdo al color de la piel de la madre, al color de los ojos, a si era linda o era fea. La alimentaban en caso de que la madre embarazada fuera linda y rubia y de ojos claros. Entonces el trato antes del parto era totalmente distinto, se le daba de comer, no se la golpeaba. Y después que había tenido al bebé y después de sacárselo, comenzaba de nuevo el maltrato y el hambre y el tratarla igual que a todas las demás, ¿no? Sus hijos se transformaron en parte del botín de guerra y fueron entregados a las familias de los represores o abandonados en institutos de menores. Las abuelas comienzan la búsqueda de sus nietos. En esa situación sociopolítica que se vivía del 76 en adelante y un tiempo antes también,
nosotros los padres teníamos bastante temor de lo que pudiera ocurrirle a nuestros hijos justamente en base a ese compromiso que tenían. Y todo eso fue preparándonos para ver cuándo, desgraciadamente, nos iba a tocar a nosotros la desaparición de un hijo o de una hija, hasta que nos tocó. Y ahí es cuando cada una fue buscando un camino personal, individual, desconocido, no había nada escrito al respecto, nadie había dicho qué había que hacer cuando en la Argentina desaparecieran 30.000 personas. En esa soledad fuimos encontrando a otras abuelas, otras mujeres, otras familias que estaban con el mismo dolor y la misma búsqueda. Y así me incorporé entonces a lo que ya existía como grupo primario de abuelas de Plaza de Mayo, que tiene como nacimiento octubre de 1977. Camps hizo público en su momento a un periódico español, El País, en una entrevista, de que él no había eliminado ningún niño, había sí mandado a eliminar 5.000 subversivos, pero nunca había eliminado un niño. En cambio les había encontrado buenas familias para que los criaran diferentes a sus padres, sin la familia que los iba a hacer ideológicamente como sus padres. Lo que nosotros esperamos es que estos que están sueltos, que reivindican sus crímenes, que dicen que los volverían a hacer en igual situación sociopolítica y que el día de mañana van a querer que les cuelguen medallas, tengan más temprano que tarde una condena. Por ahora será la condena moral que el pueblo les tiene que dar, pero más adelante las abuelas, los familiares, las madres, el país espera la condena de la Constitución, la condena de las leyes y la cárcel con barrotes muy gruesos para todos ellos, porque no merece el pueblo convivir con semejantes monstruos. En cuanto a nuestro país, dinero no, de acá no recibimos de ninguna manera dinero del Estado, no queremos dinero del Estado porque no queremos compromisos con el Estado, creemos que ellos pueden hacer otra cosa, y de la gente del pueblo, en general la gente que nos ayuda es gente empobrecida o pobre, y la gente que tiene dinero no nos lo da porque ellos son los que tienen nuestros nietos. La reforma financiera garantizaba con fondos estatales los depósitos en entidades bancarias. Hay un boom de los plazos fijos y se llega a pagar una tasa del 14% mensual. Una de las consecuencias de un sistema económico altamente estatizado como el que teníamos, junto con una muy elevada inflación, llevaba a la desaparición del ahorro. Entonces era absolutamente necesario, si queríamos estimular el ahorro interno como una de las fuentes de la inversión, que a su vez promueve la producción y el crecimiento, había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno. Esa fue la base de la reforma financiera del año 77. Pronto se hicieron evidentes las dificultades para controlar la suba desmedida de los precios y el gobierno decidió liberar las barreras a la importación. Esta política arancelaria se combinó con la sobrevaluación del peso a través de la tablita, lo que hizo aún más graves los efectos de la apertura. De importar insumos para la industria, el país pasó a importar bienes innecesarios. Hong Kong es una isla de una colonia de Inglaterra, ¿por qué? Porque aquí en la banderita dice Made Hong Kong. Del 76 al 83 hay una política de subsidio económico desde el Estado a una serie de grupos económicos. A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país. Y ahí hacen una diferencia financiera importantísima,
que sumado a los subsidios que estaban recibiendo por las otras vías del Estado, los diferencian del resto de los sectores económicos argentinos como un sector emergente de un poder con pocos precedentes en la historia previa del país. Una circular del Banco Central se hace famosa y será inolvidable para millones de argentinos que no podrán pagar sus deudas. La 1050. El Banco Central trató de inventar otro sistema de indexación y por alguna sugerencia recibida de economistas respetables, adoptó el sistema que se tradujo en una circular llamada la 1050, que era tomar, no obligatoriamente, ofrecía como posibilidad a los bancos la de tomar no el índice de precios, sino el promedio de los índices de la tasa de interés que se pagaban a los ahorristas. O sea, la reacción que se produjo contra la circular 1050 nace de habérsela aplicado indebidamente, a mi juicio, a los créditos para vivienda. Y de ahí vino todo, digamos, el enojo contra la circular 1050. 1978 será el año de los 3 papas. Al morir Pablo VI, es reemplazado por Juan Pablo I. Durante su efímero papado, propondrá limitar las riquezas de la Iglesia y llevar a la práctica la tan mentada opción por los pobres. Tras su misteriosa muerte, será electo el polaco Karol Wojtyła, de posiciones más conservadoras, quien reinará con el nombre de Juan Pablo II. En el año 1978 estalla el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle. En febrero, los generales Videla y Pinochet firman el Acta de Puerto Montt, que abre paso a las negociaciones. Pero el litigio sigue latente. A partir de 1976, la dictadura militar resolvió que el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en Argentina en 1978 era una razón de Estado. Incluso prohibió a los medios cualquier crítica a la organización y hasta al desempeño de la selección nacional. El gobierno contrató a una empresa privada, la estadounidense Burson Marsteller, como consultora. La agencia informó que la imagen del gobierno era mala y hasta se permitió sugerir que sea reprimido también el terrorismo de derecha. El informe concluía que el Mundial sería una oportunidad única de presentar al mundo entero el país, su gente y su modo de vivir. Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo. El 1 de junio de 1978, Videla dejó abierto el campeonato diciendo: bajo el signo de la paz, declaro inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol. De aquel momento es, por ejemplo, el famoso memo que lamentablemente nadie pudo rescatar, pegado en las paredes de los estudios de las radios. En el caso de Radio El Mundo llevaba la firma de Dora Cuadros, que era la gerente artística del multimedio Mundo Mitre Antártida, que por ejemplo prohibía criticar a Menotti y al estilo de juego del seleccionado. Casi textualmente el memo decía: se recuerda a los señores conductores y específicamente a los periodistas deportivos la inconveniencia de criticar el estilo de juego del seleccionado nacional de fútbol y de la personalidad de su director técnico, César Luis Menotti, en función de que en estos momentos el país debe mancomunarse en aras del objetivo de llevar a buen puerto un campeonato mundial de fútbol, que será nuestra imagen ante el exterior en una instancia como esta de campaña anti-argentina, ¿no? Mientras tanto, continuaban los secuestros, las torturas y las desapariciones. Comencé yo con el trabajo de parto, era mi tercer hijo, yo tirada en el piso de cemento y las compañeras gritando por un médico, con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Me subieron a un patrullero policial al asiento trasero
y salieron de la comisaría Quinta, ya estaba por nacer Teresa. Bueno, yo les grité a la gente que iba manejando el auto, ya nace, no hicieron nada. Bueno, Teresa nació sola. Yo estaba con las manos atadas atrás y tirada de espaldas en el asiento del auto. Y bueno, Teresa nació. Estacionaron el auto en la banquina, era en el cruce de Alpargatas, exactamente frente al laboratorio Abbott, porque la venda se había corrido y pude ver por debajo de la venda donde estábamos. Y bueno, sacaron de la gaveta del auto un trapo, lo cortaron y con eso ataron el cordón. Inmediatamente, prácticamente, no deben haber pasado ni 2 minutos, seguimos viaje hacia lo que después me enteré era el pozo de Banfield. Teresa se cayó del asiento y se cayó entre los 2 asientos y yo pedía por favor que me la entregaran y bueno, no, ni me contestaban. Y así me dejaron en el pozo de Banfield durante más de 2 horas, hasta que por fin, recortado en la puerta del auto, apareció nuevamente el médico Jorge Vergés y bueno, me cortó el cordón, me hizo subir, recién allí me dieron a Teresa, me hizo subir un piso, terminó la escalera y entré al segundo piso, él mismo me sacó la venda de los ojos y me dijo, esto ya no te hace falta, para lo cual para mí fue terrible, porque además era la primera vez que les veía las caras. Me hizo acostar en una camilla, me sacó la placenta de un empujón, tratándome siempre terriblemente mal. Inmediatamente después de eso y después de insultarme, me hizo levantar él y el oficial de guardia y ordenaron a los guardias que estaban ahí alrededor que trajeran baldes y me hicieron limpiar todo el piso, la camilla, levantar la placenta, ordenar todo y recién después pude agarrar a Teresa. Muchos organismos de derechos humanos internacionales lanzaron un boicot, no contra la Argentina, sino contra el gobierno militar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente que, por ejemplo, volvía después a su casa y tenía familia y llevaba una vida más o menos normal, con vecinos, saludándolos, entrando y saliendo, pudiera de pronto torturar, matar, secuestrar? Un episodio que a mí siempre me quedó grabado y que es ilustrativo, por ejemplo, Heinrich Himmler, que fue uno de los lugartenientes de Hitler, uno de los hombres que además organizó los grandes campos de concentración como Dachau, como Buchenwald. Era un hombre que tenía una familia y que a la noche, cuando volvía de sus ocupaciones, se quitaba las botas en la cocina para no despertar al canario, que dormía cubierto en su jaula. Cuando uno lee eso, bueno, se da cuenta que la duplicidad, ya ni hablemos de doble discurso, la sensación de la bestia que puede convivir con el hombre. Entonces esa sensación aterradora, bueno, nosotros la tuvimos. El campeonato comienza el 1 de junio con una marcial ceremonia inaugural. A mí siempre me impresionaba cuando pasaba delante de la ESMA, después cuando se supieron las cosas, que siempre había un árbol de Navidad iluminado para las fiestas. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? Y bueno, detrás del árbol de Navidad está el casino de oficiales, que era el lugar donde estaba el campo de concentración y donde salían los helicópteros que después tiraban la gente al río o al mar, y donde se torturaba y donde muere muchísima gente. Se calcula que por allí han pasado como 5.000 personas. O sea que es tan terrible la sensación de realidad, ¿no es cierto?, y de irrealidad al mismo tiempo, formando un todo con la vida cotidiana y el espanto, que desgraciadamente esas cosas hay que acordarse y hay que decirlas para que nos demos cuenta que nunca el mundo está cubierto de cosas de esas características. Los enviados de la televisión francesa visitan a las madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves.
nosotros, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Los sucesivos triunfos argentinos encienden el entusiasmo de la población. El equipo dirigido por César Luis Menotti, de la mano del matador Mario Alberto Kempes, goleador del campeonato, pasa a las semifinales con un sospechoso 6-0 frente a Perú. De aquella época también es conocida, por lo menos en el ambiente periodístico, la anécdota de me cuesta llamarlo periodista, digamos de un animador televisivo de programas del mediodía, que también trabajaba en un diario muy importante y que después de que Brasil le ganara a Polonia por un marcador que obligaba a que a la noche Argentina en Rosario le ganara a Perú por 4 más goles para poder clasificarse, el periodista entró a la redacción del diario diciendo: vengo del comando, esta noche ganamos 6-0, ¿no? El soborno a Perú después fue virtualmente confirmado por Quiroga, el arquero peruano, en realidad era argentino nacionalizado peruano. Después en el diario La Razón aparecería muy perdidito un recuadro que hablaba de una donación de trigo argentino a Perú, ¿no? El 25 de junio de 1978, Argentina se consagra campeón mundial al vencer en la final a Holanda por 3-1. El campeonato costó 520 millones de dólares. 4 años más tarde, España, construyendo el doble de estadios que la Argentina, gastará la mitad. Los festejos fueron multitudinarios e incluyeron una numerosa concentración popular de agradecimiento por el triunfo al general Videla en la Plaza de Mayo, quien salió a saludar desde los balcones de la Casa Rosada.